Química general. En el primer problema se describe aquí y bueno, dice que en el laboratorio de química general se obtuvieron 250 gramos de cloruro de zinc a partir de una muestra impura de nitrato de zinc. La parte A nos dice, si inicialmente se habían colocado 430 gramos del nitrato de zinc impuro, calcule la pureza de dicha muestra y también nos preguntan qué se entienden en química por pureza. Ok, nos brindan la ecuación, la reacción química y para iniciar vamos a ajustarla o balancearla, la ecuación, ya que la necesitamos de esta manera para poder realizar la parte A. Entonces, las cantidades en zinc son iguales. La parte del nitrato, no. Entonces, como aquí hay un 2, colocaré el 2 aquí adelante para que hayan 2 de nitrato y quedarían 2 de hidrógeno. Entonces acá colocaría un 2 en la parte del ácido clorhídrico. Entonces, básicamente ya todo está balanceado. Si se puede ver. Entonces dice que si inicialmente se habían colocado 430 gramos del nitrato de zinc impuro, que es este, entonces voy a colocar aquí como un dato 430 gramos. Y acá dice que se obtuvieron 250 gramos de cloruro de zinc. Entonces voy a poner acá 250 gramos. Entonces lo que nos pide es que se calcule la pureza de esta muestra a partir de los 250 gramos del cloruro de zinc que se obtuvo. Entonces, por eso era necesario ajustar la reacción para ver las relaciones molares y ver, obtener al final los gramos del nitrato de zinc que se utilizó para obtener los 250 gramos de cloruro de zinc. Entonces, a partir de los 250 gramos de cloruro de zinc, vamos a ver las relaciones. Ahorita mismo vamos a pasar obtener de gramos a moles de cloruro de zinc. Entonces vamos a utilizar las relaciones molares con la masa atómica del cloruro de zinc, que es el zinc es 65.38 gramos más el cloruro, que el cloro vale 35.453 por 2. Esto es igual a 286 gramos de cloruro de zinc, equivalente a 1 mol de cloruro de zinc. Ahora con la ecuación que ya balanceamos, vamos a proceder a pasar o a obtener de cloruro de zinc a nitrato de zinc. Entonces aquí hay 1 y acá también hay 1, significa que la relación es 1 a 1. Un mol de cloruro de zinc equivale a 1 mol de nitrato de zinc. Listo, ahora tenemos lo que nos pide en la parte A, solo que vamos a pasar de mol a gramos. Y para esto vamos a utilizar la masa molar del nitrato de zinc. Y sabemos que 1 mol de nitrato de zinc, calculamos 65.38, que vale la masa molar del zinc, más 2 por 14.007 del nitrógeno, más 2 por 3, 6 por
15.999 es igual a 388 gramos de nitrato de zinc. Ok, entonces vamos aquí a eliminar las unidades iguales y obtenemos al final gramos de nitrato de zinc. Entonces la respuesta aquí es, vamos a multiplicar 250 por 1 por 1 por 189.388 igual entre 136.286 y equivale a 347,4 gramos de nitrato de zinc. Entonces lo que obtuvimos es la masa real. Entonces leamos, dice, si inicialmente se habían colocado 430 gramos de nitrato de zinc impuro, calcule la pureza de dicha muestra. Entonces aquí también podemos responder al mismo tiempo que se entiende en química por pureza. Y la pureza es el grado o el porcentaje real que se obtiene de la concentración de átomos de un elemento, de un mismo elemento. Entonces aquí vamos a ver la definición de la pureza, ya que nos piden calcular la pureza del nitrato de zinc. Entonces, por porcentaje, pues, pureza. Ya la parte superior va a ser la masa real entre la masa teórica. Y al final por 100%. Entonces el porcentaje, el rendimiento porcentual va a ser la cantidad que obtuvimos, 347,4 gramos de nitrato de zinc, entre la cantidad que nos dice que se habían colocado 430, la parte teórica, y la parte que habla que es de impura, 430 gramos de la muestra impura. Significa que esta muestra impura tiene un alto contenido o puede tener un bajo contenido del nitrato de zinc y impurezas por 100%. Entonces dividimos 347,4 entre 430 por 100, 80,79%. Y este valor es la pureza de la muestra de nitrato de zinc. Solamente existe 80% en esos 430 gramos, que es lo que obtuvimos aquí, que sería 347, que realmente reaccionó con el ácido clorhídrico para obtener los 250 gramos del cloruro de zinc. El segundo problema dice, una mezcla de dos sólidos, clorato de potasio y cloruro de potasio, pesa 66 gramos y contiene un 10% de humedad. Por calefacción prolongada se liberan 8 gramos de oxígeno. Calcular el porcentaje de compuesto en la mezcla, es decir, de ambos compuestos. De la mezcla original anhidra.
es decir, la muestra seca, sea menos el 10% de humedad. Entonces, la mezcla de los dos sólidos es clorato de potasio cloruro de potasio más oxígeno. Entonces primero es ajustar, balancear la reacción. Entonces aquí hay 3 oxígenos, 2 oxígenos. Puede colocar aquí 3 medios y ya está balanceada. Entonces a partir de los 8 gramos de oxígeno vamos a obtener las cantidades, las razones en masa para el cloruro de potasio y para el clorato de potasio. Y por eso era importante ajustar la ecuación. Entonces, a partir de 8 gramos de oxígeno gaseoso, con las relaciones molares pasamos de gramos a mol. Entonces, un mol de oxígeno equivale a 15.99 por 2 es igual a entonces 15.999 por 2 equivale a 32 gramos de oxígeno gaseoso. Luego vamos a obtener primero para el clorato de potasio. Vamos a pasar las relaciones de oxígeno molecular a clorato de potasio y es de 3 medios, 1 mol. Entonces esto es igual a 3 medios mol de oxígeno molecular a 1 mol de clorato de potasio. Ahora el clorato de potasio se pasa las moles a los gramos y se tiene que 15.999 por 3 más cloro, que es igual a 35.453 más potasio, que es 39.098, igual a 122.548 gramos de clorato de potasio. Igual, eliminamos las unidades iguales y al final multiplicamos arriba, yo por 1 por 1 por 122.548 es igual entre 32 entre 3 medios es igual a 20,4 gramos de clorato de potasio. Ok, entonces, sabiendo que es 66 gramos la mezcla de los dos sólidos y esta mezcla contiene un 10% de humedad, entonces 66,0 gramos es de la mezcla. Recordar que es húmeda. Contiene un 10% de humedad. Entonces vamos a hacer la relación que en 100 gramos de muestra húmeda, si hay 10% significa que de ese 100 solamente 90 gramos es muestra seca.
Y nos piden que calculemos el porcentaje de ambos compuestos en nuestra mezcla anhidra, o sea, seca. Por eso hacemos esta relación. Y esto es igual a 66 por 90 entre 100 es igual a 59,4 gramos de la mezcla o muestra seca, que es igual a anhidra en este caso. Anhidra. Luego, ahora sí procedemos, sabemos que ya están los 20,4 gramos del clorato de potasio, falta la cantidad del cloruro de potasio y puedo restar ahora de la muestra, que es 59,4 de la mezcla seca, lo que obtuvimos del clorato de potasio, y lo que vamos a obtener al final es los gramos del cloruro de potasio. Entonces 59,4 menos 20,4, 39 gramos. Entonces ahora podemos obtener los porcentajes, el rendimiento porcentual para cada uno de los dos compuestos. Entonces ahorita aquí sería para el clorato de potasio, sería los 20,4 gramos de la muestra, o sea, del compuesto del clorato de potasio en 59,4 gramos de la mezcla. Acá vamos a escribir el clorato de potasio por 100 y esto es igual a 20,4 entre 59,4 por 100, 34,3% para el clorato de potasio. Ahora, para el cloruro de potasio, porcentaje o el rendimiento porcentual para el cloruro de potasio es 39 gramos obtenidos de la mezcla que contiene 59,4 gramos de la mezcla anhidra, recordar, por 100. Esto es igual a 39 entre 59,4 es igual a por 100 es igual a 65,7%. Entonces, si sumamos al 65,7 más el 34,3, esto no equivale a un 100% en la mezcla. Y ya calculamos los que nos pedía el problema.